La lectura para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, desde el versículo 1 al 17. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama, y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Leemos en el versículo 13. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos se opusieron permanentemente al ministerio del Divino Maestro por dos razones fundamentales. En primer lugar, su endurecido y orgulloso corazón, que no quería someterse a la voluntad divina. Y luego, porque temían perder las relevantes posiciones que ocupaban dentro de la nación judía. De allí que el Señor los atacó repetidamente para mostrarles su pecado y llevarles al arrepentimiento y la fe en su persona. Sin embargo, fue rechazado en todos los casos, con algunas excepciones muy limitadas, como leemos en San Juan 12:42. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Y también en San Juan 19:38 nos habla de José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto,
por miedo de los judíos. En esta oportunidad, él hace referencia a una de las características de estos hombres, cuyo nombre precisamente significa separados, y que se refería al odio que ellos sentían por los paganos, samaritanos y publicanos, por lo cual no tenían ningún trato con ellos, y muchos menos les ayudaban en lo más mínimo. Sin embargo, el Verbo eterno come y bebe con esa gente humilde y pecadora, como leímos en el versículo 10, que se habían sentado a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Podemos comparar también con Lucas 7, del 33 al 35. Por supuesto, sin participar jamás de sus faltas, sino con el fin de llevarles a la salvación y la vida eterna. En consecuencia, desea enseñarnos esta tremenda lección de humildad y amor, que únicamente Él practicó y vivió plenamente. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto significa abandonar la religión de las ceremonias y el formalismo externo para vivir la realidad de las buenas obras que es menester realizar con los necesitados y desvalidos. Si Cristo no hubiese dejado la gloria celestial para venir a buscarnos en medio del estiércol en el cual nos encontrábamos, como se lee en el Salmo 113:7, jamás ninguno de nosotros hubiese podido salvarse. De allí que ahora Él espera que todos aquellos que nos hemos beneficiado con su obra redentora, llevemos muchas almas a los pies de la cruz.